Bienvenidos, buenas tardes a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado a Justo Arosemena en su aniversario, ¿verdad? El programa de hoy está dividido en 3 bloques y será un debate bastante enriquecedor entre el profesor Fernando Aparicio, historiador, y el profesor Olmedo Beluche, sociólogo, ambos estudiosos, ¿verdad?, de la figura de Justo Arosemena. Esperando que sea de su agrado, ¿verdad?, damos inicio a este emocionante capítulo. ¿Verdad? Justo Arosemena, un prócer, un hombre bastante proactivo y fructífero en su producción académica, ¿verdad?, para el Istmo de Panamá. ¿Qué podríamos decir que fue el caldo de cultivo? ¿Qué podríamos decir que fue lo que nutrió a Justo Arosemena en el aspecto político, ideológico y en su misma formación para poder desarrollar todos estos aportes? Bueno, en el caso de Panamá, el hijo de Mariano Arosemena, prócer de la independencia. A los 8 años de edad, su padre es arrestado, y un arresto domiciliario, por haber defendido la propuesta ansiática. Y llegaba José Valdía. O sea, esa casa de su padre era un caldo de cultivo, de discusión, y me imagino a este muchacho escuchando esto, eso lo nutrió de ciertas visiones sobre lo que podía ser Panamá. Y luego va a estudiar a Bogotá, y ahí refina sus ideas bajo la influencia de Jeremy Bentham, del cual toma la influencia utilitarista, el cual se basa en el principio de que lo bueno es lo placentero, lo malo es lo que produce dolor. Y por lo tanto, en la convivencia social, los grupos humanos buscan aquello que les dé placer, que les dé felicidad. Eso es lo bueno. Y esa idea la va a traer a Panamá, donde apoyará el movimiento de independencia del 40-41 de Tomás Herrera, propondrá el Estado federal como un medio de obtener la libertad política más amplia que pueda Panamá dentro del federalismo. Y la otra influencia sería, pues, por supuesto, el positivismo, en el sentido de la idea del progreso. Y por ahí también le llega, pues, las ideas del biologismo racista de la época, que decía, bueno, hay razas que son positivas y otras razas con las cuales no puede hacerse mucho, y bueno, Panamá lamentablemente tiene negros y españoles y no podemos hacer mucho, pues. Sí, yo diría, Justo Arosemena fue uno de los personajes más ilustres nacidos en el Istmo de Panamá en el siglo XIX, hijo de la élite comercial de Panamá, la élite no solo comercial, sino también intelectual del país, como dijo el profesor de Mariano Arosemena, directamente prócer de la independencia, formado en lo mejor de la academia también colombiana, y fue una figura destacada también de la academia y la política colombiana. Fue constitucionalista, embajador, ministro, un político muy influyente, amigo personal de Rafael Núñez, uno de los políticos más destacados de Colombia en el siglo XIX. Perdón. Su visión positivista lo lleva a ser considerado por nosotros el padre de la sociología panameña. Hoy en día, el primero que hizo estudios sociológicos de la sociedad panameña y colombiana en su momento. Pero a mi juicio, en lo político, él siempre fue proclive al federalismo, un concepto que estaba en boga entre los liberales del siglo XIX y que seguía el modelo norteamericano. Y eso fue lo que se practicó en diversos países de América Latina que tienen hoy estados federales, desde México a Brasil o Argentina, y él defendió ese modelo para Colombia. En el balance histórico de Justo Arosemena hay dos extremos, se podría decir, que hacemos en Panamá los historiadores, los intelectuales, cuando ponderamos su figura. La del hombre que enfatiza el particularismo nacional y por ende se le considera padre de la patria panameña, y la del hombre que considera la necesidad de la unión de la nación o el Estado colombiano o neogranadino, y por ende su énfasis está en el federalismo como modelo político. Y ese es el gran debate que sigue hasta el día de hoy. En ese sentido, estimado radioescuchas y que nos ven por las cámaras, es el norte, hacia allá vamos en este debate, tratar de, ¿verdad?, exponer un poco entre ese federalismo y ese sentimiento, ¿verdad?, nacionalista de una idea de país.
Y siento que estos esfuerzos son sanos para mantener la figura, para resaltarla y también para poder aclarar esas ideas propias de aquella época y retrotraerlas, ¿verdad?, a nuestra época. Siento que eso es muy interesante y es una de las acciones que debemos hacer nosotros en la academia, ¿verdad?, y aprender de ello. En ese sentido, pues, quisiera preguntarles, ¿en qué obra de las muchas que tuvo Justo Arosemena, ¿verdad?, él plasma su idea política de manera más clara? No sé si ahí estarán a favor. Bueno, evidentemente la obra principal de él es el Estado Federal de Panamá, escrito en 1854-55, que es un alegato hacia el Congreso de Colombia, en el que pide la formación de un Estado federal en el Istmo de Panamá, de manera particular. El motivo que leemos en su trabajo es la preocupación de que como los norteamericanos, los ingleses ya usaban la existencia del ferrocarril recién inaugurado, o se estaba por inaugurar, ya Panamá era un paso para la fiebre del oro de una costa a otra de los Estados Unidos. El temor era que por no resolver problemas administrativos simples en el Istmo de Panamá, porque tenía que mandarse un papel a Bogotá, que era una cosa muy difícil de llegar en aquel tiempo, Estados Unidos o Inglaterra decidieran secesionar a Panamá de Colombia. Y por eso él propone un modelo federal en el que desde aquí se resolvieran problemas administrativos específicos sin romper el vínculo nacional con el Estado colombiano o neogranadino, creo que era como se llamaba en ese momento. Y en la lectura que yo he hecho un par de veces de este trabajo, no encuentro que él proponga la separación de Panamá de Colombia, sino que mantener a Panamá en Colombia, pero en ese modelo federal, que al final él fue redactor de la Constitución Federalista de 1863, ¿no? 73, de Río Negro, para toda Colombia, y su modelo fue aceptado. A ver, profesor Aparicio, ¿qué opinión tiene usted al respecto de...? Bueno, para nosotros, los panameños, y para el modelo federal, su obra, el Estado Federal, fue leída en todo el continente. Ahora, para mí la obra más importante de él fue los estudios constitucionales. Ah, caramba, miren ustedes. Sí. ¿Por qué? Porque él se dedica a la tarea de no solamente analizar las constituciones americanas de cada país, sino los procesos de constitución de los estados. Y no solamente dice lo que dice, sino que analiza los contextos en los cuales se fueron dando los diversos esfuerzos constitucionales de cada país. Y le da un valor agregado. Y es un trabajo de visión continental. O sea, estas dos obras son las que hacen a Justo Arosemena ser considerado uno de los intelectuales más importantes, no de Panamá, de Colombia, de América Latina en el siglo XIX. O sea, tenemos una figura muy importante a la cual todos los lectores debemos dedicar un tiempo, un espacio, ¿verdad?, para interpretarlo, leerlo y aprender algo de ello, ¿verdad? Sí, entonces, en ese sentido, ¿verdad?, de su publicación, El Estado Federal de Panamá, hay muchas dudas o sea, qué Justo Arosemena, qué visión tenía de desarrollo en el aspecto, por ejemplo, de la región interoceánica. ¿Qué visión tenía en el aspecto administrativo? O sea, él proponía el Estado Federal, ¿cierto? Pero ¿bajo qué parámetros? O sea, no sé si nos pueden ampliar un poquito más para ilustrarnos al respecto o si manejan el tema. ¿Qué respuestas dio él para un Estado federal por lo menos efectivo? ¿O qué propuesta tenía también para la región interoceánica que él definía como muy importante? Entiendo yo que él abogaba por la ruta terrestre, ferrocarril, calle, y no por la ruta vía acuática. No sé si... No, más que el tema de la ruta, es el tema del desarrollo económico del país. O sea, él señala con claridad en el Estado Federal y en otros trabajos que el paso de mercancía por sí mismo no nos va a generar riqueza. Si utilizamos el paso de mercancía para generar producción y usar los barcos para mandar mercancía aprovechando que se ahorra dinero en flete, y entonces estaríamos hablando que sería la producción utilizando la vía de transporte como medio de desarrollar el país. O sea, el comercio no nos va a sacar de este embrollo, tiene que ser la producción. Entonces él, con eso separa un poco del papá y de José Valdía. Sí, ahí incluso
Lo interesante en el Estado federal es que él sostiene que la parte administrativa que correspondería al istmo a resolver aquí eran cuestiones aduaneras y de migración y cuestiones municipales relativas al paso de estas mercancías y personas. Pero él dice, por ejemplo, recordemos que en el siglo XIX lo que había era el ferrocarril de Panamá, estaba recién inaugurado. Él dice, ese tema, como decir el canal hoy en día, debe ser tema de toda la nación, del Estado colombiano, no es solo un tema local, el que decida cómo se trata con los norteamericanos sobre este asunto. Y para mí eso y otras frases taxativas que él dice, él no es separatista con claridad y más bien defiende esa idea de la unidad del Estado-Nación colombiano. Por supuesto, habría que discutir lo que ha dicho el profesor Fernando en diversos artículos, las dificultades que tenía Colombia para constituirse en Estado nacional en el siglo XIX, que fueron muchas, y, bueno, en general toda América Latina. Toda América Latina. Y eso ya es otra discusión que ciertamente entra en ese debate porque había dificultades para la integración. Entonces, había muchos particularismos y el federalismo al final terminó agudizando la dispersión del Estado. Aún a sabiendas de que la idea de federalismo era la solución para las pequeñas naciones, que si se ponían a la par federados podían hacer algún nivel de oposición o de competencia comercial con los grandes imperios, las grandes naciones. Individualmente, uno, no eran mercados lo suficientemente competitivos y dos, no iban a producir los suficientes productos para entrar a esa visión moderna del mundo, ¿verdad? Y aún así, sabiendo esa, privaron más las disputas internas, creo que fue lo que pasó, ¿verdad? Sí, él dice taxativamente, temo que Estados Unidos quiera apoderarse del Istmo de Panamá si no resolvemos este problema. Mantengamos la unidad, la fortaleza de la unidad del Estado Nacional. Sí. Bien, ¿cree usted, profesor, que más o menos fue un visionario de lo que pasó más adelante con la creación del Canal de Panamá y el intervencionismo norteamericano? ¿Lo previó Arosemena? Yo creo que él prevé claramente esa bisagra que marcó el surgimiento del imperialismo, que dificultaba las ideas de independencia de países pequeños. Él en algún otro escrito señala que al nivel de política internacional todavía no se ha madurado lo suficiente como para que se respeten los derechos de los estados pequeños. Entonces él tiene claro ese elemento de peligro que hay y es uno de los elementos que impulsa la idea de Estado federal y que no solamente a nivel de Colombia, sino de América Hispana. Bien, en ese sentido, con esa idea de peligro, de unidad y de organización estatal, seguiremos después en la siguiente en el siguiente bloque, ¿verdad? No se pierda todo después de la pausa. Volvemos con más. Justo Arosemena, ¿federalista o independentista? ¿Qué opinan? Vamos al debate. Bien, ese ha sido el debate sobre la evaluación histórica de la figura de Justo Arosemena. A mi modo de ver, leyendo sobre la obra del Estado Federal y otras cosas de Justo Arosemena, él era federalista y no separatista. En ningún lugar dice expresamente que propone la separación de Panamá de Colombia. Y eso hubiera sido incluso contradictorio con el hecho de que ocupó altos cargos de la administración pública colombiana.
Hay, yo creo, un planteamiento en cierto sector de la historia panameña que ha pretendido reescribir los hechos del siglo XIX en función del 3 de noviembre de 1903. Como el 3 de noviembre de 1903 hay una intervención norteamericana muy clara en función de obtener el tratado Heybu-Novarira, que fue lo que salió al final, el tema de por qué nos separamos de Colombia como que había que justificarlo. Y entonces se han transformado hechos políticos de la historia del siglo XIX en todo en una cadena como si fuera una lógica que nos lleva a 1903, es decir, hechos separatistas. Que si en 1826 hubo una crisis política entre Bolívar y Santander sobre la Constitución, entonces se menciona el particularismo nacional, planteado en el artículo 4 de un acta que salió ese año. Sin embargo, no se trata de separación de Panamá de Colombia, que de 1830 se dice, bueno, nos separamos de Colombia, pero no se lee el contexto. Ahí Espinar lo que está sublevándose es frente al gobierno de los cachacos aliados a Santander, y él era bolivarista, y en la propia Constitución llama a Bolívar, o la declaración llama a Bolívar a que desde Panamá liberemos a Colombia de ese gobierno. En 1831, quien aplaca esa sublevación de un general venezolano, Alzuru, que pretendía copiar en Panamá lo de Ecuador, que se había separado de la Gran Colombia, es justamente Tomás Herrera, enviado desde Bogotá. En 1840 hace parte de una guerra civil colombiana que se llamó la Guerra de los Supremos, y en la que se crearon no solo el Estado Soberano del Istmo, sino el Estado Soberano de Cartagena, el Estado Soberano del Valle, podemos decir cacicazgo, cada uno en su pedazo. Sí, porque fue una línea del gobierno decirle a los líderes políticos de las regiones que crearan sus propios estados para tratar de enfrentar la anarquía que se había creado en el país. Y cuando finalmente se acaba la guerra civil y vuelve un gobierno centralista, Tomás Herrera negocia el retorno de Panamá como otros estados lo hicieron en Colombia. Por supuesto, con algunas aprensiones porque los que ganaron fueron enemigos políticos de él. Sin embargo, luego no se dice que Tomás Herrera llegó a ser presidente de Colombia, que muere en una calle de Bogotá, herido de una bala, enfrentando un régimen político que él adversaba, que lo sucedió su vicepresidente, que era José de Valdía. Y así otras figuras que participaron de la política colombiana. Panamá estaba bien integrado hasta 1903 en la política colombiana. Hechos como la guerra civil de los 1000 días se ha tergiversado su contenido para decir en Panamá ganaron los liberales porque éramos separatistas. No, ganamos los liberales en Panamá porque fueron dirigidos por Victoriano Lorenzo en una guerra campesina. Disculpe, profesor, recién leí un libro de un alemán sobre la guerra de los 1000 días y creo que sus apuntamientos iban por ahí. Se me escapa el apellido del alemán, pero está en una biblioteca virtual. Me llamó mucho la atención ese punto de vista, o sea que no es la primera vez que escucho esta Victoriano Lorenzo anticipó a Emiliano Zapata en una guerra civil campesina contra el latifundio, no colombiano, sino de los panameños de Penonomé. Entonces, la separación de Panamá de Colombia no tiene que ver con un problema anticolombiano de los panameños o que los colombianos nos tenían olvidado, que bueno, los gobiernos han tenido olvidado a toda América, los pueblos de América Latina. La separación tuvo que ver con una voluntad de Estados Unidos de imponer un tratado que el Congreso de Colombia no quería firmar, que era el tratado Hanjey, y eso da pie a los hechos sucesivos. Profesor Aparicio, ¿cómo no? Lo que estamos hablando aquí ya no es del significado de Justo Arosemena al proyecto nacional panameño. Y Olmedo tiene perfectamente razón en un hecho. Cuando ocurre la independencia de 1903, con una república mediatizada e intervenida, de la cual mucha gente duda que va a quedarse como república y que después nos va a hacer colonia, que se va a anexar, o sea, hay muchas dudas en el momento. Ya a los 15 días aparece el primer opúsculo de Valdés tratando de justificar el movimiento. Y luego, en esos primeros años, hay que justificar la república. Entonces, hay que hacer la construcción de la nación, del imaginario de la nación, y construir los mitos nacionales. Entonces, ahí es donde Justo Arosemena cae
perfectamente, encaja perfectamente. Como pilar. Porque en el Estado federal, él señala en un párrafo clave que así como Panamá tiene derecho a decidir su propio destino y ha decidido permanecer unido a Colombia, tiene el mismo derecho a exigir que se le reconozca Panamá como modelo federal. Lo que hace la generación de 1903 toma el discurso al revés. El espíritu. Así como Panamá tenía en ese momento derecho de reclamar para sí, por su propia realidad, ser convertido en Estado federal, así lo tenía también para declararse independiente. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y por qué Justo Arosemena es el padre de la nacionalidad panameña? Porque él toma los argumentos geográficos, históricos, políticos, etcétera, para argumentar que Panamá es una pequeña patria que se unió a Colombia voluntariamente, pero que ha reservado derechos soberanos y entre esos derechos tal de buscar su propio destino si así lo necesitara o así lo creyera conveniente. Pero en ese momento él lo que reclama es el Estado federal. Y en eso tiene razón. Entonces tomamos ese discurso de Justo Arosemena y lo convertimos en un discurso que justifica la independencia de 1903. O sea, sería el padre del sentido de nacionalidad en el 19 y a él se convoca desde 1903 y para atrás para decir, aquí tenemos argumentos que nos justifican como nación. Entonces, la historiografía se toma los elementos para rescatar la idea del proyecto de nación o de pequeña patria a lo largo del siglo XIX. Pero eso es parte de la construcción de un imaginario. La nación es un hecho, es una idea que se apunta sobre una población, sobre un territorio, con historias comunes, tradiciones comunes, y sobre eso se levanta una nacionalidad, y sobre esa nacionalidad tú levantas una idea de nación. ¿Por qué? Necesitas la unidad nacional. Eso lo hizo Panamá en 1903, y el proyecto de nación y la imagen de nación que tenemos viene de ese momento. No ha variado mucho como sustento ideológico de la nación, pero igual lo tiene la propia Colombia, lo tiene México, lo tiene Argentina, lo tiene Uruguay, lo tiene Paraguay, que toman algún momento clave de su historia para decir, esta nación que heredamos hoy, que tenemos hoy, viene por este hecho histórico. Entonces, es cierto, es una construcción, como lo es cualquier construcción de la idea de nación. Entonces, ¿cuál es, y este debate está interesante, entonces, cuál es el punto de divergencia? Vemos un punto de convergencia en este debate. ¿Cuál es el punto de divergencia? A lo mejor, tomándome las palabras del profesor Beluche, es que solo se reconocen algunas partes o algunos actores y algunas partes se desechan, otras se desconocen. Creo que Renan, hablando de la nación, llega a decir un poco, hay una frase que dice, la nación también es algo, cosas que olvidamos o que nos interesa no recordar. En este caso creo que lo que ha enfatizado la construcción del imaginario panameño es no recordar que éramos colombianos y pintarnos como lo contrario a Colombia, cuando era diferente, cuando había una identidad como colombianos sin ningún problema. Todavía el 15 de mayo de 1903, Belisario Porras, que fue el mayor líder político del país de la época, escribió un opúsculo contra el tratado Shanghái y dice nosotros los colombianos. Yo tengo, no a favor suya, sino para argumentar una vivencia personal. En el año de 1994, mi maestra nos llevó en sexto grado a ver la persona más vieja del pueblo. Era una señora que tenía 107 años. Entonces ella hablaba dificultosamente, pero balbuceaba. Entonces yo le pregunté, o sea, cosas mías. ¿Usted dónde nació? Y la frase que ella respondió, yo soy neogranadina, bolivariana y panameña. Entonces eso a mí me marcó y yo se lo comenté una vez al profesor. Neogranadina, bolivariana y panameña. O sea, esa idea colombiana de integración estaba en el imaginario todavía de la persona inicial del siglo XX. Entonces, eso es para argumentar un poco a lo que es el profesor Luche, pero también entiendo la idea de los próceres de verdad del siglo XX de que había que construir a partir de algo, que si se manipuló, que si se obvió, que si se seleccionó, ¿verdad? Pero había que agarrar algo para que la idea de nación no muriera en la cuna. Siento que... Luego hay que distinguir dos cosas. Cuando usamos el concepto de nación, que es un concepto esquivo y equívoco, hay dos interpretaciones. Nación como nación cultura, que es el imaginario del que hablaba el profesor Fernando,
que es una cosa que se crea en el siglo XIX conscientemente por los estados, y nación como sinónimo de estado. Es decir, a veces cuando decimos nación nos referimos a un país determinado, y que implica, un estado implica territorio, población, gobierno. Pero cuando se habla de nación como identidad cultural, se apela al pasado y a las cosas comunes, a la idioma, historia, cultura, y en ese sentido, en realidad hasta el siglo XIX había una sola nación hispanoamericana con múltiples naciones indígenas, que esas sí son otras culturas, pero como cultura hispana éramos una nación en el siglo XIX con Colombia. El problema es que los estados nacionales, como estado, como país, para constituirse se hacen en torno a la construcción de un mercado interno. La construcción de un mercado interno y una producción nacional, y eso es lo que pasó en América Latina. En Colombia se fue estructurando a partir de las exportaciones de café, y por eso pasó a ser el centro. Y en cierta lógica eso fue dejando un poco a Panamá de lado, y el Estado panameño se estructura en función de la zona de tránsito, posteriormente. Pero no quiere decir que como cultura, como imaginario, los panameños nos sentíamos colombianos hasta iniciada la República, y los colombianos nos sentían parte de su país, sin ningún problema. O sea, aquí nunca hubo una confrontación, como decir, los israelíes con los palestinos. Eso no existió. Y sin embargo hay gente que cree que es así. Aquí el gran explotador, el gran divisionista siempre ha sido el imperialismo norteamericano. Y justamente yo creo que la grandeza del federalismo de Justo Arosemena, que también pega con el latinoamericanismo, que creo que es un concepto que él influye en su creación, es el hecho de que tenemos que enfatizar la unidad, así sea de estados independientes, pero la unidad como federación, como organismo como la CELAC de América Latina, para ser independientes del coloso del norte, que es el que nos divide para dominarnos. Bien, profesor, para cerrar finalmente... Bueno, obviamente, yo no estoy de acuerdo con la noción de una nación hispanoamericana. Éramos españoles o peninsulares o criollos, pero éramos españoles. Y nuestra relación de pertenencia e identidad era con España. Y para justificar la independencia, ¿a qué recurrimos? A todos los errores, fallas, injusticias, explotaciones que generó España, y de ahí pues, el mito del yugo colonial, que había que romperlo. Pero nuestra visión es de nacionalidad española. Hay unos intelectuales que plantean la unidad hispanoamericana, y eso se, digamos, abanica entre 1810, tal vez hasta el 25, más tarde al 30, y ahí esa idea de unidad hispanoamericana se rompe frente a la fragmentación territorial. A partir de la fragmentación territorial, cada fragmento de esta América, ¿qué trata de hacer? Construir su propio mito nacional. Buscando en los modelos que tienen a su alcance. Que es algo lógico, sí, que puede pasar, y que tenemos que tener muy en claro que la idea básica era el Estado liberal. Bueno, no, todavía no es fácil. No llegas hasta allá porque en la idea de Estado no hay uniformidad. Hay varios proyectos de Estado. No hay uno todavía. No. Incluso se contempla monarquía. Desde 1820 hasta el 50, aquí hay una diversidad. Incluso. Qué interesante esto, porque mire. Ni siquiera están plasmadas con claridad, son muy confusas. Ni siquiera las fronteras están plasmadas. Delimitadas. Es muy interesante que sepan la gente. Y la otra es que la propia debilidad de los estados nacionales, el caso del colombiano, el mexicano, el argentino, hacen que los sentimientos regionalistas se mantengan vivos, y el sentido de pequeña patria se mantiene vivo en toda América y en Colombia terriblemente. Y el sentimiento de pequeña patria es el que da la posibilidad de que haya expresiones independentistas. Y en Panamá sí las hubo. Sí las hubo. O sea, miren, qué interesante. Si tú me dices, bueno, en el Estado Federal, Justo Arosemena no dice que Panamá, que él quiere independencia para Panamá, justamente porque no es el momento para eso. En el documento del 30, del 31, del 40, se dice independencia. Justo Arosemena tomó las armas junto a Tomás Herrera para luchar por la independencia en el 40. Y en el 60, este movimiento de Santiago de la Guardia, bien difuso, que requeriría él solito una discusión aparte, también ahí tenemos que examinar
esa polémica que lo podemos hacer en otra ocasión. En otro programa. Claro, sí, porque eso Bien. ese es otro problema. Pero lo que quiero decir, Justo Arosemena sí respaldó en varios momentos de su vida la idea de independencia. Pero en el Estado Federal, no. No, en el Estado Federal, no. no. ¿Pero qué dice? Vamos a aceptar el Estado Federal, pero vamos a ceder la soberanía en 4 aspectos. En los otros aspectos preservamos la soberanía. Todo esto seguimos después de la pausa. En la Dirección de Tecnología Educativa deseamos mantenerlos informados del trabajo que realizamos. Es por eso que te invitamos a unirte a nuestras redes sociales. Únete a nuestra red de amigos en Facebook. Sigue nuestras publicaciones en Twitter. Accesa a nuestro canal de YouTube. O disfruta de nuestra galería de imágenes en Instagram. Accesa ya a Tecnoeduc 507, suscríbete y disfruta del contenido que tenemos para ti. Estamos de vuelta en nuestro tercer bloque y último, en el cual vamos a concluir, ¿verdad? Y a disfrutar, ¿verdad?, las aportaciones y la vigencia de Justo Arosemena. Profesores. Bueno, yo diría que desde el siglo XXI nosotros tenemos que recuperar aspectos que han sido olvidados o dejados de lado de la historia nacional para ganar una perspectiva que no puede ser exclusivamente panameñista de la historia de Panamá. Siendo antiimperialista, defendiendo el Estado Nacional frente a la intervención norteamericana, recuperando la lucha por la soberanía que llevamos generaciones de panameños y panameñas, también tenemos que ver el problema de la necesidad de la construcción de la unidad latinoamericana como única forma de poder construir una alternativa independiente, equilibrada y justa en las relaciones que este mundo globalizado e imperial nos impone, especialmente los Estados Unidos. Los acontecimientos que están pasando hoy sobre Venezuela y otros países donde se repite la historia de que Estados Unidos quiere, mediante intervenciones militares, mediante sabotajes económicos, sanciones, presionar para imponer gobiernos a su gusto, marcan el hecho de que no podemos estar separados o pensar que Panamá sola se puede salvar, o que solo nos interesa nuestro país de manera egoísta y no nos interesa lo que pasa a nuestros vecinos. Aquí lamentablemente cierto chauvinismo, cierta xenofobia que se ha puesto de moda, trata de decir que no nos gustan nuestros vecinos, los inmigrantes, y que luego queremos echarlos. Pero justamente la resolución de los problemas de los vecinos depende de la unidad, porque si los vecinos nuestros connacionales en la gran patria hispanoamericana tienen problemas, esos nos van a afectar tarde o temprano, porque estamos hermanados por la geografía, la historia y la cultura, y no hay manera de zafar, y es más por el ser humano, porque cada vez el mundo está más globalizado. Entonces yo ahí rescato la idea federal de Justo Arosemena como un modelo político a seguir y que está vigente para el momento. Hay que tener cuidado cuando usamos ciertos conceptos como el de nación y lo que implica, ya lo hemos señalado, inclusive cuando se habla de Estado soberano, en el caso de la crisis del 40, cuando en ese momento se usaba el concepto de Estado soberano, se veía en función de cómo es el modelo federal. Estados Unidos está compuesto por 50 estados, entonces existe el estado de California con sus soberanías propias, con su facultad de hacer leyes y gobierno propio, sin romper la unidad de la gran nación federal que es Estados Unidos. Igual sucede para Brasil o para México. Entonces, estudiemos la historia para poder construir el presente y un futuro justo para nuestros hijos. Pero es una posición. Estoy perfectamente de acuerdo que la idea de unidad hispanoamericana como proyecto económico, político, social y cultural de integración está vigente y que es una tarea porque en última instancia tenemos muchos elementos en común
en términos económicos, políticos, muchos problemas de desarrollo que no podemos resolver solos, los problemas ambientales, problemas de pobreza, migración, que la integración podría ser un camino efectivo, porque obviamente la OEA pues no va por ahí, no va por ahí, ensayar otras opciones y emana de eso el mandato de la solidaridad. Justo Arosemena era un hombre que conocía con detalle la realidad de cada nación y fue un ejemplo de solidaridad constante para el continente, no solo para Panamá. Así que él estando comprometido con los intereses de Colombia, estando comprometido con los intereses de Panamá, estuvo comprometido con los intereses de nuestra América. Entonces, no hay una negación, hay una visión integradora en ese proyecto y las condiciones para su concreción, obviamente, han sido muy difíciles en un mundo donde la hegemonía internacional en el continente y por un buen rato en el mundo ha sido de Estados Unidos, que tiene sus intereses hegemónicos claramente conocidos. Con respecto al movimiento del 40, cuando Panamá se declara Estado libre, ocurre justamente eso, un momento que hay una revolución en Colombia. Tomás Redar no es el que comienza el movimiento de independencia del 40. Ahí los gestores, los sospechosos de siempre, van, lo buscan y le dicen, porque o sea, él es el héroe nacional. En el 30, cuando él expulsa al Suru, salva a la élite del error histórico de haber confiado la dirección del país al Suru. Sí, venezolano. Recupera para los sectores del Arrabal el triunfo político con la derrota del hombre que arrestó y mandó al exilio a José Domingo Espinar. Y José, desde Veragua, José de Fábrega en 2 veces intentó sacar a José Espinar de Panamá y las 2 veces tuvo que salir corriendo hacia Costa Rica porque lo irritaba Espinar. Ahora él pudo venir y colaboró y se unió a las fuerzas que derrotaron al Suru. O sea, era una figura que concitaba la unidad nacional y por eso lo buscan para que encabece el movimiento del 40. Pero hay 3 cosas que nos separan. Uno, la declaración de Panamá dice taxativamente Panamá se declara independiente. No ocurre eso directamente en los otros documentos, en los otros estados. 2, se llama una asamblea constituyente y se aprueba una constitución nacional para el Estado Libre del Istmo. No hay ningún otro país, ninguna otra región de Colombia que siquiera llame una constituyente. Y 3, se reconoce a Panamá como Estado independiente por Costa Rica. Tenemos un emisario en Washington que está discutiendo la posibilidad. En Washington básicamente están esperando a ver cómo resulta el asunto para ver si ratifican o no. Observando. Exacto, sí, pero tenemos uno allá haciendo la demanda y no se llegó a enviar a nadie a Inglaterra, pero con el cónsul británico aquí había conversaciones. ¿Ya? ¿Por qué en el 31 nos unimos? Bueno, básicamente, después de llamar a que hubiera milicia, que se armara, que estuviera preparado para enfrentarse, y Tomás Herrera llama a las armas, está dispuesto a defenderse, recuerda que hay una asamblea. En la asamblea los diputados plantean que si bien históricamente estamos preparados para defender la patria, esto va a ser un costo muy grande. Y entonces se busca el camino de la conciliación y el retorno, que Tomás Herrera pues lo paga con el exilio. Entonces sí, el movimiento pertenece al movimiento de la época, pero tiene estas características que lo diferencian. Y más aún, cuando Tomás Herrera planteó en la proclama de independencia, volveremos a unir a la Nueva Granada cuando se adopte como modelo federal, el resto del territorio lo tomó como coro. O sea, el modelo panameño es el que vamos a seguir. O sea, que Panamá el federalismo no es con Justo Arosemena que nace, viene hace rato, y en la propia Colombia el proyecto federal viene caminando hace rato. Por eso cuando Justo Arosemena habla en el 54 y el 55, encuentra un caldo de cultivo adecuado como proyecto. Y es apoyado por el Congreso colombiano sin ninguna objeción y aprueban la ley de Panamá. Sí. Podemos concluir que hay más convergencias que divergencias y que el pensamiento de Justo Arosemena tiene total vigencia y coherencia tanto en el siglo XIX como en la actualidad. Y con el reto de que nos invites a debatir sobre el 3 de noviembre de 1903 en un próximo programa. Tenemos aquí para 1, 2 y 3 programas. Tenemos, como dijo el profesor Fernando, No las he constituciones del 30, no he dicho aquí
que el debate del 60-61, cuando se da el movimiento de Santiago de la Guardia, ahí después fue un debate muy interesante que lo reproduce en un texto Teoría de la Nacionalidad, Rodrigo Miró, que ese debate es candente. Casualmente, como me comentaba el profesor Belucha, que es armas tomadas. O sea, a pesar de que ese libro, el libro lo reeditó hace más de 40 años, muy poca gente lo ha leído y muy poca gente, menos gente lo ha debatido. Sí, pero justo ahí, Gil Colunge, que era conservador, le reclama a Justo Arosemena la muerte de Santiago de la Guardia porque había sido enviado por los panameños a negociar con el presidente Mosquera. Pero como Arosemena era liberal, él se entendió con Mosquera. Y en su defensa un poco Arosemena le dice a Gil Colunge, el problema es que Santiago de la Guardia no quiso avenirse con el gobierno colombiano y se resistió y por eso termina muerto. Bien, tenemos para 1, 2, 3, 4 programas. Espera, que viene lo sabroso ahora que introduzco yo. El convenio Colón lo negocia, que es el que planteaba los requisitos para que Panamá se reintegre al proyecto de Estados Unidos de Colombia que está dirigiendo Mosquera. ¿Con quién lo firma? Con Manuel Murillo Toro, que había sido compañero de estudios y es un liberal radical. O sea, son compañeros de ideología, de acuerdo a un documento que es caramba. Mira que plantea ahí. 1. Todos los impuestos que Nueva Granada tiene en Panamá pasarían al Estado panameño, incluyendo las rentas del ferrocarril. 2. Si Colombia quiere enviar tropas a Panamá por cualquier circunstancia, tiene que pedir la autorización al gobierno de Panamá. Mire esas 2. 3. Si en el futuro hubiese otra guerra civil en Colombia, Panamá se declararía neutral, no se le forzaría a tomar partido con ningún otro. Mira esas condiciones de ese convenio. Y en el debate, una de las acusaciones que le hace directamente a Justo Arosemena, Gil Colunge, es que esto se produjo porque Justo Arosemena era independentista y había arrastrado a Santiago de la Guardia a que bordeara el independentismo y por eso se enfrentó con el proyecto colombiano. Caramba, independentista, profesor Belucha. Lo acusa Gil Colunge. Federalismo independiente, sigue vigente. Sí. El tema. Y el hecho es que las tropas colombianas que llegan a Panamá, cuando Mosquera desconoce el convenio de Colón, liberan de la cárcel a Buenaventura Corrioso, el otro gran líder liberal panameño del siglo XIX, que estaba preso por Fábrega, por Santiago de la Guardia. Y entonces estos liberales panameños junto con las tropas colombianas son los que combaten contra Santiago de la Guardia y le dan muerte en la batalla de no sé qué. En Natal, en los llanos de Natal, Río Chico. En Río Chico. Y lo matan. O sea, lo que enfatizo es que, podría haber en muchos panameños una idea de construir un Estado nacional panameño en función del transitismo porque les convenía a los comerciantes. Pero también siempre hubo en el Ajabal oposición a ese modelo político. Y hubo en el Ajabal, en los sectores más pobres de la sociedad panameña, un colombianismo y un bolivarismo bastante acendrado, que se expresó en figuras como Buenaventura Corrioso. Pero también entre los conservadores del interior, como Santiago de la Guardia, los Fábrega, etcétera, también hubo dudas contra el federalismo liberal de Justo Arosemena. O sea, nunca fue eso de que la unidad de los panameños ya teníamos una visión, no. Era una sociedad como la actual, donde hay diferencias políticas, diferentes partidos, diferentes visiones. Una dinámica, ¿no? Y bueno, cada sector social defendía lo que creía más conveniente. Pero los más pobres eran consecuentemente colombianistas. Ahora, fíjate, Buenaventura Corrioso no era todavía el gran líder político que sería 5 años después. Estaba en ascenso. Pero había hecho algo extraordinario desde el punto de vista de la nacionalidad panameña y de los intereses del arrabal. Él era el juez del crimen en el área de la ciudad de Panamá, el área de Sandía. A él le tocó ser el juez de primera instancia donde los gringos acusaban a los panameños de haber cometido abuso y todo. Ahí dan las evidencias y él escucha los testimonios de la gente y declara absuelto a los panameños de cualquier responsabilidad porque fueron los gringos los que atacaron. Sí. O sea, los gringos jamás le perdonaron eso a
Buenaventura Correoso. Entonces, en el 30, efectivamente, él simpatiza con Tomás Cipriano de Mosquera, porque Tomás Cipriano de Mosquera, sus tropas, ¿quiénes están formando? Negros y mulatos. O sea, la identidad racial, que es un elemento que en el debate no estaba hasta ahora, que es lo que está detrás del tema del arrabal, es la identidad racial. Y su vanguardia son los negros y blancos pobres de la de Santana, porque Buenaventura Correoso no es que fuera negro, él... Sí, tengo entendido que tenía una mezcla de blanco español con moreno del arrabal. Sí, esa era una cosa así. Y eso es lo que le permite a partir de 68 convertirse en el gran líder político del arrabal, dándole un contenido social a los movimientos podríamos darle una segunda parte a este debate, incluyendo a Buenaventura Correoso, que es posterior al debate sobre Justo Arosemena. ¿Creen que se podrá hacer? Bueno, yo creo que lo interesante aquí es que se vea que Justo Arosemena, usted ha visto los pósters de Justo Arosemena, ese hombre señor viejo, señorial, y no pensaría que este fue un hombre que se pasaba en su biblioteca escribiendo. No. Era un hombre de acción. Por ahí hay una foto del joven, esas fotos son las que tú posas, sí, y tiene el cabello todo enredado. Era un hippie de la época. Porque toda su vida ese hombre estuvo metido en el combate, el debate, la reflexión. Era el hombre más calmado, el más pausado en el debate, el que sintetizaba las posiciones, pero estuvo en todos los debates de la historia colombiana del siglo XIX. Fue un hombre íntegro que cuando Rafael Núñez, que había sido su amigo en la década del 50, 60, lo llama a formar parte del gobierno, comenzando la década del 80, él dice que no, porque él no puede formar parte de un partido, de un gobierno, un partido político al cual adversa. Cuando en el 84, 85 el ISMA estaba confrontado a una guerra civil entre liberales y conservadores en el tema electoral, lo buscaron para que fuera candidato de los liberales para apaciguarlo. Y bueno, yo soy candidato si los dos partidos me respaldan. Si no es así, no, porque yo no tengo ningún interés de venir a mediar en un conflicto donde mi legitimidad no va a ser respaldada. O sea, esa señora estuvo vigente en la palestra política hasta los últimos días de su existencia, se mantuvo. Y ya un año antes de morir, él hizo para el gobierno colombiano un proyecto de ley de organización de la Policía Nacional. Increíble. Gracias por su participación, profesores. La verdad nos han ilustrado bastante. Nos despedimos con la máxima que puede haber nación, pero no puede haber Estado sin nación. Creo que eso es importante recalcarle a nuestros radioescuchas y televidentes. Nos vemos en el próximo capítulo y aquí salieron 3 programas. Nos vemos.